El presidente ha metido al país en un aprieto diplomático, porque en la mañanera de ayer propuso una pausa en las relaciones con España y su declaración generó tal confusión que incluso políticos de la Cuarta Transformación no supieron explicar qué quiso decir el presidente y muchos menos cuál podrían ser las consecuencias. Lo cierto es que España ya solicitó una aclaración formal, pues en diplomacia el término pausa pues no existe. Y esta mañana el presidente tuvo que aclarar que no se refería a una ruptura de relaciones, sino a evitar lo que él considera abusos de las empresas españolas. Esta no es la primera vez que el presidente pone en tensión la relación con España. Desde su llegada al poder ha insistido en decir que aquel país debe disculparse por la conquista y en materia energética ha criticado a algunas empresas españolas porque, a su parecer, se han aprovechado de nuestro país. Así lo reiteró ayer y cuando habló de pausar la relación. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, inmediatamente fue cuestionado sobre este asunto y aunque reconoció que no se trataba de una comunicación oficial, pues dijo que no había justificación para una declaración así del presidente. Vamos a escuchar cómo lo dijo el ministro del Exterior en España. Mi sorpresa, porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que públicamente él ha saludado la relación con España. Lo que sí quiero decir es que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. Y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Al canciller mexicano Marcelo Ebrard se le intentó preguntar del tema a su salida de Palacio Nacional y así reaccionó. ¿De qué? Plan de España, canciller. Plan de acción rumbo aquí. La que no se quedó callada fue Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, y en su cuenta de Twitter escribió: las declaraciones de Palacio Nacional van por un lado, la realidad va por otro lado. Pero, pues como les decía, ni en Morena han podido explicar en qué consiste esa pausa. A la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, también se le cuestionó sobre cómo interpretaba la declaración del presidente. Y esto dijo. Pausar significa pararla, frenarla. Pues no es frenarla, es pues dejarla. Significa No. Pausar es dejar en pausa. Y dejar frenarla, en pausa. Detenerla. Y dejar en pausa es una pausa. Pausa es un periodo de tiempo. Disculpen. Bueno. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó al presidente y homologó a las empresas españolas del sector energético con las encomiendas del periodo de la conquista. Significa que reflexionen y que piensen que no fue su culpa y que por eso, ustedes lo han escuchado en el Parlamento, ¿cuántas veces no han oído? Es que así está la ley, ¿no? Efectivamente así está la ley, porque si es una ley a modo, no es solo culpa de ellos, es culpa de todos. Así crearon un modelo
ese modelo, repito, retomado de las encomiendas de la conquista en México, fue el que trajeron acá, pero ahora le agregaron el componente de corrupción. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, señaló que la declaración del presidente tiene una connotación política, sin embargo, no conocía, dijo, el alcance legal que pudiera tener. Jurídicamente, el término pausa no existe en el derecho internacional público. Es una connotación política de un jefe de Estado que decide, porque es su responsabilidad constitucional, que decide tomar esta pausa, es decir, interrumpir la relación quizá entre los dos países. Lejos de la Cuarta Transformación hay otras interpretaciones, como la del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, quien aseguró que la declaración es solamente un distractor para evitar que se hable de los escándalos que incomodan en Palacio. ¿Cuál es su intención real? ¿Ocultar los problemas y escándalos nacionales con un conflicto internacional? Como mexicanos y como sus gobernados, pues merecemos una explicación precisa, porque esas palabras tienen un peso. Es un jefe de Estado y en ese sentido debería existir pues un piso mínimo de seriedad y de responsabilidad, porque eso de serenar la relación no nos dice absolutamente nada. Esto es Me lo dijo Adela y seguimos con más a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales.